Seguimos recorriendo el mundo y ahora nos vamos a ir a Alemania para charlar con una argentina que está viviendo allá, y esta posibilidad de las redes sociales, internet, nos da la chance de llegar a un montón de lugares y sumar amigos nuevos, oyentes que se suman a esta propuesta, como el caso de Mariana Malugani, que desde Alemania se contactó con nosotros, escuchó el programa y hoy va a compartir un rato de su domingo en esta tarde de Argentina para hablar de su historia como argentina en Alemania. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida, un gusto escucharte y conocer tu historia en el programa. Hola, Florencia, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Mariana, igualmente para nosotros tenerte en este rato de la tarde, y me gustaría saber cómo empieza tu vida de inmigrante, qué haces en Alemania, y que nos cuentes además la ciudad en la que estás, que quizás no es de las más conocidas de lo que nosotros podemos saber de Alemania. Genial. Bueno, yo estoy en Colonia o Köln, como la llaman acá. Es una ciudad que está cerca de Bonn, cuando era la capital de Alemania, antes de que se juntaran las dos Alemanias. Estamos cerca de Francia, ¿no? Estamos para el lado oeste, cerca de Düsseldorf, y es una zona muy linda, con un clima bastante agradable, no hace tanto frío en invierno, lo cual es bueno. Y estoy acá desde el 2003. O sea que ya hace bastantes años, y llegué a Europa a través de Londres, en realidad. O sea, mi primera estación en Europa fue Londres, y si querés te cuento un poquito cómo fue ese viaje, cómo fue la transición desde Buenos Aires a Londres y después a Alemania. Sí, claro, Mariana, sobre todo cómo empieza ese camino de tomar la decisión de dejar Argentina. Arrancaste por Londres y después hiciste otra transición de Londres a Alemania, pero empecemos por esa decisión tan fundamental que a veces llega en la vida de una persona, que aparece una puerta que se abre en el exterior. Perfecto. Bueno, mira, empezó hace muchos años el camino. La verdad es que cuando escuché a Sofía, la chica que está ahora en Suecia, que habló con ustedes hace un par de semanas, y ella comentaba que su camino empezó porque no sentía como que Argentina era su lugar en el mundo. Una cosa difícil de explicar, pero cuando ella dijo eso, enseguida me sentí identificada con sus palabras. Y bueno, y eso justamente es algo que yo también sentía, ¿no? En mi época de adolescencia y a comienzos de los 20, esa sensación de no estoy en el lugar adecuado para mí, que en ese momento no podía encontrar el motivo exacto de por qué era así, pero era una sensación. Y siempre me sentí bastante atraída por la cultura anglosajona. Entonces, un paso lógico para mí en ese momento era decir, vamos a probar de vivir un tiempo en Londres. A raíz de toda esa planificación y esas cosas que yo sentí en ese momento, saqué la doble ciudadanía, ¿no? Lo cual facilitó muchísimo las cosas en ese momento. Yo soy ciudadana italiana y argentina, por supuesto, y a mediados, a los 20 y pico, 25 creo, cuando tenía 25, decidí dar el paso. Yo en ese momento estaba estudiando, en Argentina estaba trabajando, tenía una vida normal con mi familia, pero bueno, tenía esa cuestión es como que necesitaba ver el mundo, tenía que salir y explorar y vivir algo diferente. Y tomé la decisión, compré el pasaje de ida a Londres,
y me fui con unas pocas noches de hostel reservado y me fui. Y llegué a Londres con la idea de buscar un trabajo, con la idea de quedarme por un tiempo y ver qué pasa. O sea, no tenía planes muy fijos, sino la cuestión era de, explorar y ver qué pasa y vivir en Europa por un tiempo. Y llegué. Y creo que a la semana de llegar a Londres, yo estaba buscando trabajo, encontré trabajo muy pronto, se desarrolló todo muy pronto en Londres, encontré un lugar donde vivir, encontré trabajo, o sea, todo iba muy bien. A los pocos días de llegar conocí a mi actual marido, que es alemán, y fue flechazo, y comenzó la relación. Yo estando en Londres, él en Alemania, él estaba de vacaciones en Londres con un amigo. Y estuve unos meses en Londres trabajando, pero claro, era bastante duro. Era bastante dura la vida en Londres. No sentía como que avanzaba. No sentía como que tenía posibilidades de encauzar una vida. Londres es una ciudad muy cara, como todos saben seguramente. Entonces, para tener una vida normal, de tener un sueldo, alquilar un departamento, es bastante difícil. Y me di cuenta de eso enseguida. Me sentía a gusto, pero es como que Londres tampoco era mi lugar en el mundo. Y al mismo tiempo la relación con mi actual marido siguió avanzando, hasta que en un momento, nos enfrentamos a la decisión, ¿cómo sigue esto? Y tal como unos meses antes había decidido ir a Londres, también en ese momento tomamos la decisión de que queríamos estar juntos y que íbamos a probar hacer eso en Alemania. Y así fue como seguí camino hacia Alemania, en ese momento en Koblenz, una ciudad que no está lejos de donde estoy ahora, de Köln, de Colonia. Y allí comenzó mi vida en Alemania. Así que como muchos otros argentinos y latinoamericanos que yo conozco que viven acá en Alemania, el amor nos trajo aquí. Así que eso fue más o menos el comienzo. Y eso fue en el 2003. Todo pasó muy rápido, ¿no? Porque de repente querías salir de Argentina y probaste en Londres, encontraste trabajo, dónde vivir y apareció una persona y otra vez el cambio y enseguida también optaste por tomar decisiones y volver a cambiar. Contame qué hacías en Argentina y qué empezaste a hacer en Londres en tus primeros pasos, ¿no? Antes de instalarte como estás ahora en Alemania. En Argentina estudiaba diseño gráfico. Hoy en día se siente como otra vida. Fue hace tantos años. Estudiaba diseño gráfico y en la UBA, y que me encantaba. Y trabajaba. Tenía varios empleos administrativos para financiar los estudios. Era estudiante. Y lamentablemente no lo terminé, me fui antes, no terminé los estudios, me fui antes, porque esa necesidad de salir, de ver el mundo era tan fuerte que tenía que hacerlo ya. Y cuando llegué a Londres encontré un trabajo en un pequeño estudio de diseño donde también tenían
atención al público, donde se podía imprimir, o sea, no tenían servicios de diseño, de impresión, de plotter y esas cosas. Y bueno, y empecé a trabajar ahí, en la atención al público, pero bueno, no, como te comentaba, no, la vida en Londres me pareció bastante dura. No es lo que yo me había imaginado, o no era lo que yo me había imaginado. Y bueno, y al entablar esta relación, el camino me llevó hacia Alemania. Y en Alemania tuve que empezar de cero. O sea, la transición de Buenos Aires a Londres fue como más... fue más fácil en cierto sentido, porque yo pasé de trabajar y estudiar, o sea, de ser independiente y moverme, ¿no? como yo quería, pasé a Londres con un trabajo, con mi sueldo, independiente, ¿no? También tomando decisiones, haciendo lo que yo quería. Hablaba el idioma, importantísimo, o sea, era absolutamente libre e independiente. Y cuando llegué a Alemania, la situación me cambió totalmente, porque casi no hablaba el idioma. Te digo casi porque entre Londres y Alemania pasaron unos 2 meses. O sea, yo primero fui a Buenos Aires, estuve aproximadamente 1 o 2 meses, si recuerdo bien, pasando tiempo con mi familia y, digamos, organizando el viaje a Alemania. Y en esos 2 meses hice un curso de alemán muy rápido, muy intensivo, como para saber lo básico. O sea que llegué a Alemania simplemente pudiendo decir: me llamo Mariana, vivo en tal lado, ¿y dónde está la estación de tren? Básicamente podía decir esas 3 cosas solamente. Y el alemán es un idioma dificilísimo. Entonces, bueno, llegué a Alemania, tenía dónde vivir porque estaba con en aquel momento mi novio, mi actual marido, pero claro, casi no hablaba el idioma, o sea, era totalmente dependiente de otras personas, lo cual para mí era terrible porque siempre fui una persona extremadamente independiente. Entonces todo eso fue un proceso de adaptación muy duro, pero que creo que lo pasan, es un proceso que lo pasan la mayoría de las personas que se van afuera, especialmente cuando no hablan el idioma del país. Entonces, bueno, lo que hice fue aprender alemán, me concentré los primeros meses en eso. Los primeros 6 meses fue alemán, darle duro. Hice otros cursos, o sea, estudiaba en casa. Era como que reconocí muy rápido que si no hablo el idioma, acá no va a pasar nada, no se va a mover nada. Entonces estudiaba alemán todos los días, me levantaba o iba al curso o tenía libros y hacía ejercicios en casa. Y ese era mi objetivo, aprender el idioma lo más rápido posible. Y lo hice. Y en 6 meses, o sea, después de 6 meses de aprender alemán, pude dar el examen, digamos que es el examen que te permite ir a la universidad. O sea, es el examen que define que tenés el nivel adecuado de alemán como para trabajar, estudiar, etc. Y llegué a ese punto después de 6 meses. Y primero intenté buscar trabajo, lo cual no funcionó porque, claro, los títulos, lo que yo había hecho en Argentina no tenía valor, no se reconocía. Entonces tuve que empezar de cero. Y fui a la universidad. De nuevo, estudié otra cosa totalmente diferente. Estudié comunicación y administración de empresas. O sea, es un título, digamos, combinado, comunicación y administración.
y bueno, y estudié y luego comencé a trabajar. O sea, eso también ahí tuve bastante suerte, que no tuve problemas en ingresar al mercado laboral. O sea, no tuve más problemas que un alemán. Busqué un par de meses trabajo y encontré, y desde entonces trabajo en el área de recursos humanos, como manager de recursos humanos en una universidad acá en Colonia. Y así que por suerte eso funcionó bastante bien. Como te decía, para mí era primordial, eso lo reconocí muy muy rápido, que necesitaba ser independiente, y para eso necesitaba hablar el idioma y tener los títulos, tener un título que me permitiera ingresar al mercado laboral. Y bueno, y eso por suerte funcionó muy bien. Claro, era fundamental meterse en el idioma para entrar de lleno en la sociedad alemana, y da la sensación, Mariana, de acuerdo a tu relato, que te acomodaste inmediatamente a esa realidad, que no te sentías muy a gusto en Buenos Aires o en Argentina, que Londres estuvo bien para hacer la experiencia, pero tampoco te sentías del todo cómoda, y en Colonia, en Alemania, ya sabiendo el idioma, ¿empezaste a sentir que encontrabas tu lugar en el mundo? Mira, me siento cómoda en Colonia. Bueno, ahora hace tantos años que estoy acá. Es un hogar para mí. Siento todavía que Buenos Aires es mi hogar. Colonia es mi segundo hogar. Me siento cómoda acá, pero también me siento como que vuelvo a casa cuando visito Buenos Aires. No sé si es mi lugar en el mundo. Capaz que acepté que capaz que no hay un lugar en el mundo específico. En ese momento, cuando estaba en Buenos Aires, cuando era adolescente y joven, tenía capaz que la fantasía de que iba a haber un lugar perfecto para mí. Pero hoy en día no sé si lo hay, y no sé si lo estoy buscando. Me siento cómoda acá y como te digo, pero no sé si existe ese lugar. Por ahora, Colonia es mi lugar, es donde trabajo, donde vivo con mi marido, donde me siento a gusto, pero no sé cómo se va a desarrollar en el futuro. Estoy abierta. Está bien tu reflexión, Mariana, comparto plenamente, porque a veces uno piensa en esa búsqueda de encontrar el lugar perfecto para sentir que está en el lugar en el mundo que elige, pero esto puede ser hoy y cambiar mañana o más adelante. Hay que disfrutar el día a día, y bueno, vos encontraste de alguna forma tu destino, porque hubo un día que te cambió la vida. ¿Cómo fue que se conocieron una inmigrante argentina en Londres, que recién estaba prácticamente haciendo pie en Inglaterra, y un turista alemán que tal vez no pensaba que iba a encontrar ahí la que iba a ser su mujer? Y que no hablaba inglés casi. Era terrible. Yo no hablaba alemán y él casi no hablaba inglés. Hablaba inglés bastante mal en ese entonces. Nos conocimos en el hostel. Cuando llegué a Londres, viví unos días, los primeros días en un hostel que lo había reservado desde Buenos Aires, y él estaba ahí de vacaciones con un amigo, y así nos conocimos, y salimos una noche con otros chicos que estaban ahí en el hostel, con el amigo de él, con otras chicas en grupo, intercambiamos los teléfonos. Y así empezó. Y a las pocas semanas vino a visitarme, de vuelta a Londres, y bueno, y ahí comenzó. Qué bueno, siempre hay un comienzo de una continuidad de una historia que después termina siendo algo trascendente para tu vida. ¿Qué encontraste en Alemania que te hizo sentir bien? Más allá de estar en pareja, obviamente algo fundamental, pero de la sociedad alemana, que empezaste a entender que
te hacía sentir bien y también darte ganas de formar parte, de integrarte, desde ya con el idioma, la llave fundamental para eso, pero en lo cotidiano, ¿qué te fue enamorando de la sociedad alemana para elegir quedarte? Sí, bueno, no sé si puedo decir enamorándome de la sociedad alemana. Lo que me hizo, lo que me dio el viajar y el haber vivido en diferentes lugares. También vivimos 6 meses en Dublin cuando yo estaba estudiando, porque tuve que hacer un semestre en el exterior. No, así que vivir en diferentes lugares y, o sea, no solo viajar, estar 2 o 3 días aquí y allá, sino estar en un lugar durante un tiempo extenso, te da como otra perspectiva de las cosas. Te da, por lo menos en mi caso, ha sido así, que me ha demostrado que de afuera tal vez vemos ciertas cosas con un cierto romanticismo, ¿no? Como que ves por ahí Alemania desde afuera y pensás que todo es perfecto, pero ya te digo, cuando viajas, cuando estás en otros lugares, te das cuenta que eso no existe. Hay cosas buenas y cosas malas. En Argentina hay cosas buenas y cosas malas. Y en Alemania hay cosas buenas y hay cosas malas. No diría que me he enamorado ni de esta sociedad ni de otra. Me he hecho realista y con los pies sobre la tierra, lo cual en mi caso ayuda a tomar como una cierta distancia, a ver las cosas con una cierta perspectiva y no con los anteojos de color de rosa. Lo que está bueno en Alemania, que bueno, creo que nadie lo puede negar, es la estabilidad, ¿no? Vos me preguntabas qué es lo que me gusta así en lo diario. Y en lo diario es que, bueno, vos podés planear. O sea, viviendo en Alemania, ¿no? Por supuesto, aclaro, viviendo en Alemania con un sueldo, con un trabajo estable, con un sueldo normal, podés planear. No hay inflación, a veces los precios bajan. La semana pasada nos reíamos porque fuimos a hacer las compras y 2 precios habían bajado. Entonces cuando pasa algo así nos reímos porque a veces está ridículo, pero pasa. Y eso, bueno, te da la posibilidad de planear a mediano plazo, por lo menos. Cosa que, bueno, en Argentina estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Eso es lo bueno. Pero, como te digo, no es solo todo lo que reluce. En Alemania hay gente que cobra unos sueldos bajísimos también, hay trabajos basura, hay problemas sociales, tal vez no se habla tanto de esos temas, tal vez no se conoce tanto afuera de esos temas. Creo que es como en la mayoría de los lugares en el mundo, si tenés un buen trabajo con un sueldo normal o un sueldo bueno, podés vivir bien. Ya te digo, acá la estabilidad te da todavía más posibilidades que en otros lados, pero si no tenés eso, si dependés del Estado o si no tenés trabajo, o si tenés un trabajo que te paga muy mal, la vida también puede ser dura. Entonces, por eso tomo las cosas así como con una cierta distancia y por supuesto, sabiendo valorar lo positivo, pero no ignorando lo negativo. Es un buen análisis el que haces porque lo haces de manera racional, ¿no? Quizás en cierto punto y en la vida del inmigrante lo emocional pasa por encima a lo racional. Vos lo ves desde un lugar muy pensante, muy cerebral. Lo que me pregunto es si a esta altura, después de tantos años de haber dejado Argentina, ves diferente lo que dejaste atrás, ese país en el que naciste y en el que no te sentías del todo a gusto, no había ese sentido de pertenencia.
si ahora lo ves distinto, a la distancia, en kilómetros y en años. Bueno, mira, por suerte puedo ir a Argentina bastante seguido, ¿no? Que eso es bueno, y me parece que también eso hace las cosas más fáciles, estando afuera y estando lejos. Como que cuando sabes que en cualquier momento podés ir y ir bastante seguido, es como, primero, que no perdes la conexión, y segundo, que es como que siempre sabes que tu casa está a tu alcance, digamos. Si veo cambios, no sé, es una pregunta bastante difícil de responder, porque yo viví 25 años en Argentina y estaba trabajando, estudiando, ya te digo, era parte de la sociedad, ¿no? Miembro activo de la sociedad. En cambio, cuando vuelvo a Argentina, soy un poco como turista. Que está bueno porque como que lo ves desde otra perspectiva, pero no participo tan activamente como lo hacía mientras vivía ahí. Lo que veo, lo veo a través de mi familia y mis amigos, ¿no? Que sí participan activamente de esa sociedad. Lo que no sé si se puede decir que veo cambios en lo social. En lo social y lo cultural yo veo lo mismo. No me parece que, bueno, por supuesto, ha evolucionado como ha evolucionado el resto del mundo, pero no me parece que haya habido un gran cambio en lo social y cultural. En lo económico, bueno, va y viene, ¿no? Lo bueno también es que, bueno, mi marido, que es alemán, él también se siente muy cómodo en Argentina. Mira, inclusive te cuento que en un momento hasta pensamos en volver. E hicimos, nos movimos activamente como para encauzar esa vuelta. Hace unos años, y la idea era, yo en ese momento estaba haciendo mi posgrado, mi máster acá en Alemania, en recursos humanos, y la idea era, bueno, cuando termino el máster, probamos de volver. Porque, por supuesto que se extraña, por supuesto que, no sé, uno siempre piensa cómo sería ahora volver, cómo sería la experiencia. Y como mi marido también, como te contaba, se sentía bastante cómodo allá, dijimos, ¿por qué no probamos? Entonces, bueno, finalicé el máster y empezamos los dos a buscar trabajo en Argentina, desde la distancia, ¿no? O sea, estábamos acá en Alemania y empezamos a tirar líneas, a enviar currículums, a presentarnos para empleos, lo cual hoy en día a la distancia no es ningún problema. Y ahí me encontré algo que yo no pensaba que me iba a encontrar, ¿no? Esa por ahí es la respuesta a tu pregunta de si veo cambios o si algo me sorprende cuando vuelvo. Y eso, lo que encontré, no es lo que yo pensaba. Entonces, yo tenía la idea, tal vez naif, puede ser totalmente posible. Tenía la idea naif de decir, bueno, estudié en Alemania, mi marido es alemán, estudió alemán, los dos hablamos 3 idiomas, muy bien, vamos a encontrar algo seguro. Tal vez demora un poco de tiempo, pero algo vamos a encontrar si nos esforzamos. Y como los dos teníamos trabajo, digamos, buscábamos trabajo en Argentina sin presión, ¿no? Eso era lo bueno, que podíamos buscar tranquilos, podíamos elegir, podíamos ser un poco selectivos, digamos.
pero lo que encontré es un mercado laboral totalmente desorganizado. Y, o sea, yo acostumbrada a buscar trabajo acá en Alemania, inclusive yo, como te comentaba, yo trabajo en recursos humanos, o sea que esa es mi área. Y cuando empecé a buscar trabajo en Argentina, me encontré con una situación totalmente inesperada, como que las empresas adoptan palabras de moda como employer branding, o sea, todo el mundo habla de ese tipo de cosas, pero no se modernizan los procesos. Entonces lo que pasa es que la comunicación con los candidatos cuando buscan trabajo es totalmente unidireccional, si se puede hablar de comunicación. Me encontré con anuncios de empleo discriminatorios, me encontré con que te presentás para trabajos y ni te responden. Me encontré con una situación como candidata que busca empleo bastante incómoda y poco satisfactoria. Lo que yo esperaba no se convirtió en realidad para nada, sino que me encontré totalmente lo opuesto. Pero esa situación me llevó a tener una idea. O sea, en vez de decidí no verlo como algo negativo y enojarme y ponerme mal, sino que decidí hacer algo al respecto. Y hace más o menos un año creé un emprendimiento que llevo a cabo desde acá, pero que está basado en Argentina, en el mercado laboral argentino, que se llama Candexar. Y en Candexar mi objetivo es sensibilizar a las empresas acerca de la importancia que tiene hoy en día, en cualquier lugar en el mundo, un trato a los candidatos con respeto y lo importante que es la comunicación en los procesos de reclutamiento, en los procesos de búsqueda de personal. Que bueno, como te comentaba, ¿no? Eso es mi trabajo diario, entonces es un tema que me apasiona. Entonces cuando vi esa situación en Argentina, decidí, tenía que hacer algo. Y bueno, y así surgió este emprendimiento, el cual lo tengo online desde más o menos hace un año, y actualmente estoy llevando a cabo una encuesta, la primera encuesta en Argentina acerca de candidate experience, o sea, de la experiencia del candidato, y estoy llevando a cabo en este momento un análisis de anuncios de empleo que seguramente voy a estar publicando en las próximas semanas. Y la idea es esta, la idea es ayudar a que las cosas mejoren. Estoy lejos, estoy a miles de kilómetros, pero no quería quedarme con los brazos cruzados y vi una oportunidad para hacer algo y me encanta hacerlo porque así tengo una conexión con Argentina. Puedo, tal vez, espero, provocar un cambio positivo. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla eso. Qué bueno, Mariana. Y qué movilizante, porque lejos de decepcionarte un poco la situación, algo que sí también habrá ocurrido, a vos te potenció para generar algo nuevo, te motivó para tratar desde tu lugar cambiar las cosas a la distancia. Vos hablás de esa situación poco satisfactoria que puede ser buscar un trabajo y que no tengas éxito, quizás en la búsqueda del trabajo, una persona que lo está necesitando para la subsistencia y se encuentra con una pared y la mala comunicación y no ser tenido en cuenta ni valorado es
muy difícil de sobrellevar y cuesta muchísimo salir adelante hablando de lo básico para la dignidad de una persona, que es tener un trabajo. Ustedes tenían la posibilidad de tantear el mercado laboral argentino desde Alemania con un trabajo asegurado y eligiendo y buscando, pero decía que lejos de tener una frustración o una decepción por lo que te encontraste en Argentina, eso te motivó para generar algo nuevo, ¿no? ¿Cómo viviste esas sensaciones y si de alguna manera eso te hizo bajarle la persiana definitivamente a la idea del regreso a la Argentina? Fue totalmente duro y decepcionante en ese momento, inclusive, como te comentaba, uno tiene como esa fantasía, si venís de Europa o estudiaste en Europa y tenés tal y tal título y hablas idiomas, vas a encontrar trabajo seguro, ¿no? Eso es lo que te dice la gente, es esa fantasía que se crea, no como que si decís, tengo un título de Alemania, que vas a tener a todas las empresas a tus pies, es una fantasía, pero que en ese momento tal vez tenía la esperanza de que sí iba a ser realidad, pero no pasó, y por supuesto que es decepcionante. Uno tiene planes, se imagina que las cosas van a surgir van a salir de cierta forma y no sucede, y es decepcionante. Pero cerrar la persiana, ¿no? Como yo te comentaba al principio, tal vez el haber vivido en diferentes países te da como esa cierta... realismo, ¿no? De tener los pies sobre la tierra, entonces como que aceptás que la vida puede cambiar radicalmente. Entonces, cerrar la persiana no me parece. Me parece que, bueno, que en el momento, o sea, en este momento o en el momento en que empezamos a buscar trabajo en Argentina, no era el momento adecuado, ahora no es el momento adecuado, pero uno nunca sabe cómo se va a desarrollar y uno nunca sabe qué oportunidades van a salir. Así que, como te comentaba al principio, hay que dejar todas las puertas abiertas y ver cómo surgen las cosas. De momento, mi objetivo es movilizar algo a través de Candexar. O sea, ayudar a que para las personas que están en búsqueda laboral, ahora y en el futuro, que las cosas sean mejores, que surja que se maneje la comunicación con los candidatos con más respeto, que se elimine la discriminación. Y bueno, y ese es mi objetivo ahora. Lo que se desarrolla en los próximos años, veremos. Hay que dejar las puertas abiertas. ¿Y qué crees, Mariana, que nos falta sensibilidad a los argentinos en esto en lo que vos estás trabajando, ¿no? En recursos humanos, el mercado laboral. ¿Por qué nos convertimos en eso, no? Vos que desde allá querés guiar un poco a que el trato sea mejor, la comunicación, que no haya discriminación. ¿Habremos perdido la sensibilidad los argentinos o será cuestión del mundo también, no solo de Argentina? Bueno, es un problema mundial, el problema de candidate experience, como se llama este área de trabajo, es un problema mundial. Capaz que hay ciertos países en donde todavía ni siquiera ha comenzado la conversación acerca de ese tema, entonces es como que se vive todavía más intenso el problema. Acá lo que hay en Alemania es que, bueno, hay legislación y eso ayuda, o sea, hay legislación antidiscriminación y la conversación acerca de Candidate Experience ha comenzado ya hace algunos años, lo cual ayuda a que las empresas pongan más esfuerzo en ese área, pero todavía hay problemas, por supuesto. Pero en Argentina, como falta la legislación, o las leyes que hay no se implementan, es como que, y la conversación todavía no ha comenzado, ¿no? Espero yo poder comenzar la conversación acerca de Candidate Experience en Argentina. Pero entonces es como que todavía es un tema sobre el cual no se habla.
y las empresas me parece que todavía no han reconocido el potencial que tiene el hecho de buscar personal desde otro lugar, de igual a igual, interactuando con los candidatos de igual a igual, y con respeto y con una comunicación que va en ambas direcciones, ¿no? Pero lo que creo, yo no diría que falta sensibilidad, sino lo que falta es eso, que las empresas se den cuenta del potencial que tiene esto, y hay una cuestión que a mí me da un poco de bronca, que es que las empresas se dan cuenta, o las empresas se empiezan a movilizar con este tema de candidate experience cuando el mercado laboral las desfavorece. O sea, cuando faltan candidatos, cuando hay muchos puestos de trabajo y faltan candidatos. Entonces ahí es cuando las empresas se empiezan a movilizar. El mercado laboral en Argentina ahora no refleja esa situación, sino capaz que la situación opuesta, donde hay muchas personas buscando trabajo, entonces las empresas pueden elegir. Y eso lleva a que las organizaciones piensen tal vez, simplemente pongo un aviso, digo que estoy buscando a alguien, no tengo que poner mucho esfuerzo y voy a encontrar. Pero bueno, no es tan simple la cosa, principalmente porque hoy en día la comunicación a través de los medios sociales permite que, por ejemplo, si tuviste una mala experiencia presentándote para algún puesto, podés postear algo en las redes sociales y capaz que cientos de personas se enteran de eso que vos comentaste, y capaz que eso lleva a que varias personas no se presenten más para esos puestos, o que la empresa quede mal en la opinión pública, ¿no? Que la empresa que afecte a la imagen de la empresa. Entonces ahí falta como un poco que las empresas se den cuenta, que se despierten y que se den cuenta de que más allá de que el mercado sea favorable o desfavorable para ellos, que el tema Candidate Experience está para quedarse, y que es hora de darse cuenta de que hay que hacer algo al respecto. El tema de discriminación, bueno, ahí ya es un tema básico, que me parece que no puede ser que estemos, que todavía se publiquen anuncios de empleo con límite de edad, y con límites de edad tan irrisorios como buscamos secretaria de 23 a 27 años, donde uno se pregunta, ¿quién tuvo la idea de describir eso así? ¿Y por qué 23 y por qué 27? O sea, que todavía se estén publicando ese tipo de anuncios de empleo. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar rápidamente. Y ese sería el primer paso. Ese sería el punto de partida, lo básico. Y a partir de ahí hay mucho para hacer. Es tan claro que las empresas no toman en serio esas cuestiones, el lenguaje discriminatorio que se usa en los anuncios de empleo, aunque no pidan explícitamente que se presente una mujer o un hombre, por ejemplo, a través del lenguaje, comunican este deseo. En general, para los empleos técnicos se usa el lenguaje masculino, y para los empleos para secretaria, recepcionista, ¿no?, se usa lenguaje femenino. Es absolutamente claro, se buscan secretarias y se buscan técnicos o ingenieros, y eso es discriminación. Así que bueno, espero poder movilizar algo y que
que nos movilicemos en la dirección correcta, ¿no? Hacia adelante y hacia el futuro. Muy interesante tu punto de vista y además se nota que te apasiona esto que haces y desde allá querés hacer cosas importantes que tengan su repercusión y que sirvan para algo, para mejorar, para cambiar, para progresar, pero evidentemente, como vos lo comentabas recién, en Argentina estamos pensando primero en generar puestos de trabajo, que es el principal déficit, y recién después vendría a ganar espacio en la conversación esta cuestión de cómo seleccionar a los candidatos a un puesto laboral y también un montón de tantas otras cosas. Por eso me parece muy valioso tu aporte y estoy convencida de que Argentina no se va a quedar atrasada en ese aspecto y que vamos a ir mejorando de a poco para que esto que vos planteás ahora, que quizás no está en el centro de la escena, en un flaco mercado laboral argentino, se va a tener que empezar a tratar. Y bueno, también por último, Mariana, y agradeciéndote esta linda charla, me gustaría que nos digas desde toda tu experiencia viviendo en Londres un tiempo, ahora instalada en Colonia, en Alemania, si podés decir que encarar una vida de inmigrante puede ser para cualquiera, o hay que estar preparado especialmente, o tiene que ver con las posibilidades que se vayan presentando. Vos tenías una idea movilizadora que era que no querías quedarte en Argentina y necesitabas salir al mundo. Ahora que ya tenés unos cuantos años de experiencia como inmigrante, ¿tu conclusión cuál es en ese aspecto? ¿Hay que salir a ver y después tomar la decisión? ¿Cuál sería, de acuerdo a tu experiencia, una recomendación para aquel que quizás tiene la curiosidad de probar en otro país? Mira, no creo que haya una personalidad específica para, digamos, para ser exitoso en el extranjero o para salir adelante como inmigrante. Porque no creo que haya una personalidad específica o que haya que tener un carácter específico para eso. Pero me parece que lo importante tal vez es paciencia, porque las cosas no suceden de hoy para mañana, o en la mayoría de los casos no suceden de hoy para mañana. Claro que hay golpes de suerte, ¿no? Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y ¡pam!, las cosas suceden, pero en general lo que yo he vivido y bueno, casos que conozco de otras personas en situaciones similares, hay que tener paciencia y hay que ser perseverante, porque si esperas que las cosas pasen de hoy para mañana y ves que no pasan, es muy decepcionante, y si no tienes esa perseverancia y esperas sentado a que las cosas sucedan, también es bastante difícil. Hay que perseverar y tener un objetivo y continuar hacia adelante. Ese sería mi consejo. Bien, está muy bien. Te agradezco mucho por haber charlado con nosotros en esta tarde de domingo y la verdad que tocaste temas que son fundamentales y me gusta saber que hay argentinos por el mundo que están tratando de que algunas cosas mejoren acá, ¿no? En el país en el que vos naciste, más allá de tu realidad, ahora muy diferente en Alemania. No bajás los brazos y seguís comprometida. Me alegra saber que aún estando a la distancia, sin palpar el día a día, sentís que podés hacer algo desde allá para que las cosas mejoren en Argentina, en este aspecto en particular, en el que vos te especializás allá en Alemania. Así que te felicito, Mariana, por eso y seguramente tendremos novedades pronto a través de tu emprendimiento y queremos saber online todo lo que propongas desde allá. Buenísimo. Sí, seguimos en contacto, los sigo informando. Felicitaciones por el programa, me encantó hablar con ustedes y seguiré escuchando los domingos las diferentes historias de gente como yo. Buenísimo, muchas gracias. Te agradezco mucho y la seguimos en cualquier momento. Un gusto charlar con vos a la distancia. Igualmente, Florencia, un abrazo.
Un lugar en el mundo por Radio Brisas.